Esta es la historia de Kate y Eric, una pareja que parecía tenerlo todo: años de complicidad, risas interminables y una conexión que muchos envidiaban. Pero a veces, incluso las relaciones más fuertes enfrentan tormentas inesperadas. A pesar de su increíble vínculo, su historia comienza a desmoronarse bajo el peso de triángulos amorosos e infidelidades que pondrán a prueba no solo su confianza, sino también la profundidad de su amor. A lo largo de esta trama llena de pasión, traición y arrepentimiento, Kate y Eric deberán enfrentarse a una difícil pregunta: ¿podrá el amor reparar los daños y devolverles lo que alguna vez tuvieron? ¿O será esta la última página de su historia juntos? Quédate hasta el final para descubrir si el amor realmente lo puede todo, o si a veces el mejor acto de amor es aprender a decir adiós. Desde la secundaria, Eric y Kate eran la pareja que todos admiraban. Ella, la porrista más linda y talentosa, con un expediente académico impecable. Él, el capitán del equipo de fútbol, heredero de una familia adinerada y con un futuro prometedor. Juntos pasaron un último año de ensueño, coronándose como los reyes de graduación y proyectando una vida de cuento de hadas. Sin embargo, la realidad golpeó cuando llegó el momento de decidir su futuro. Kate soñaba con estudiar diseño de modas en París, mientras que Eric anhelaba cumplir su meta de ingresar a Harvard, la universidad que siempre había deseado. Aunque su amor era fuerte, ambos sabían que sus caminos los llevarían a puntos opuestos del mundo. La opción más lógica habría sido terminar su relación, o al menos darse un tiempo para descubrirse por separado. Pero no, ellos estaban convencidos de que su amor era único e inquebrantable, de que nunca encontrarían a alguien que los hiciera sentir igual. Así que tomaron una decisión arriesgada: mantener una relación a distancia. La despedida entre Kate y Eric fue emotiva, llena de abrazos, lágrimas y promesas. Ambos estaban decididos a no dejar que la distancia enfriara su amor. Kate partió a París, llena de emoción por comenzar su aventura en el mundo de la moda, mientras Eric se preparaba para su primer semestre en Harvard, cumpliendo el sueño que había perseguido durante años. El primer día separados estuvo lleno de llamadas interminables y mensajes constantes. Se enviaban fotos de sus nuevos entornos y compartían cada detalle de sus emocionantes comienzos. Parecía que su relación podría soportar cualquier cosa, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día, después de clases, Eric decidió explorar el campus y los alrededores de Harvard. En una pequeña cafetería cercana, mientras esperaba su pedido, vio algo que lo dejó atónito. Lydia, su primera novia. Ella había sido un amor importante en su vida. Su relación terminó no porque se dejaran de querer, sino porque Lydia tuvo que mudarse a otro estado años atrás. Lydia se veía tan radiante como siempre, y al verla, los recuerdos lo golpearon como una ola. Decidió acercarse y saludarla, y antes de darse cuenta, estaban sumidos en una conversación que fluía con tanta naturalidad como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaron de sus vidas, sus planes y las memorias compartidas de su adolescencia. La conexión fue tan fuerte que Eric, casi sin pensarlo, la invitó a cenar. Solo para recordar viejos tiempos, dijo, intentando justificarse. Pero en el fondo, sabía que había algo más en esa invitación, algo que no quería admitir ni siquiera a sí mismo. Esa noche marcaría el inicio de una cadena de decisiones que pondrían en riesgo no solo su relación con Kate, sino también la idea que tenía de sí mismo. Mientras tanto, en París, Kate estaba esperando ansiosa un mensaje de Eric. Habían pasado horas desde su última llamada, y aunque él siempre encontraba tiempo para escribirle, esa noche su teléfono permanecía en silencio. Lo que Kate no sabía era que Eric estaba ocupado preparándose para su cena con Lydia, su exnovia. Para no quedarse atrapada en casa pensando en ello,
Kate decidió salir y dar un paseo por la ciudad que tanto la había fascinado desde su llegada. Terminó en un pequeño y encantador museo, donde cada pintura parecía contar una historia distinta. Fue allí, frente a una obra abstracta de colores vibrantes, donde un muchacho apuesto se le acercó. Al principio, Kate intentó ignorarlo, pero algo en su presencia captó su atención. Era Logan, un joven refinado, alto y con un aire de elegancia que no se veía todos los días. Vestía un abrigo oscuro perfectamente ajustado y llevaba en la mano un libro de arte. Al hablar, sus palabras fluían con una calma y seguridad que desarmaron a Kate de inmediato. Logan era exactamente el tipo de chico que siempre había imaginado atractivo en sus sueños más secretos. Esto no significaba que Kate no encontrara a Eric encantador. Lo amaba y siempre lo había considerado especial. Pero en ese momento se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que había conocido en su pequeño círculo. Hasta entonces, Eric había sido lo mejor que su ambiente tenía para ofrecer. Ahora, frente a Logan, todo parecía nuevo y emocionante. Tras unos minutos de conversación, Logan le preguntó si quería acompañarlo a cenar. Kate vaciló por un instante, sabiendo que no estaba bien aceptar. Pero la idea de regresar sola a casa, combinada con la atracción que sentía por Logan, la empujó a tomar una decisión impulsiva. Claro, ¿por qué no? Logró, respondió, tratando de sonar despreocupada, aunque por dentro sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Esa noche, sin que ninguno de los dos lo supiera, tanto Eric como Kate habían dado un paso hacia el comienzo de un camino que pondría su relación al límite. En un elegante restaurante cercano a Harvard, Eric y Lydia compartían risas y recuerdos, envueltos en una atmósfera cálida y familiar. La conexión entre ellos era innegable. Lydia, con su personalidad abierta y extrovertida, encendía la conversación con anécdotas y bromas, mientras Eric, cada vez más relajado, no podía evitar sentir una nostalgia que lo llevaba de vuelta a aquellos días en los que todo era más simple. Mientras hablaban, Eric se sorprendió al notar algo que no había visto antes. Lydia tenía una chispa que contrastaba con la rigidez de Kate, su novia actual. Lydia era espontánea, divertida y vivía el momento, mientras que Kate siempre había sido meticulosa, alguien que necesitaba que todo estuviera bajo control. Aunque amaba esa parte de Kate, no podía negar que la frescura de Lydia lo hacía sentir más libre, menos presionado. Entre risas y brindis, Lydia bajó la guardia por un momento y lanzó una pregunta que descolocó a Eric. ¿Estuviste con alguien más después de mí? Eric sintió cómo el estómago se le retorcía. La pregunta era directa, casi inocente, pero la verdad detrás de su respuesta cargaba un peso enorme. Sabía que mentir era una opción, pero también que eso traería complicaciones. Así que, con un leve nudo en la garganta, optó por la verdad a medias. Sí, pero eso ya quedó en el pasado. Mientras pronunciaba esas palabras, el remordimiento lo invadió como un torrente. Era consciente de que lo que estaba haciendo esa noche no tenía justificación. Había salido con Lydia bajo la excusa de recordar viejos tiempos, pero esa cena no era tan inocente como quería creer. Estaba traicionando la confianza de Kate, aunque no hubiera pasado nada físico aún. Lydia, sin percatarse de la incomodidad de Eric, sonrió y continuó la conversación, aliviada de que él hubiera respondido con honestidad. Pero para Eric, el peso de esa verdad no se disipó. En ese momento, se dio cuenta de que estaba caminando por una delgada línea, y cada paso lo acercaba más al borde. En una acogedora y elegante bistró parisina, Kate y Logan estaban sumidos en una conversación animada que parecía borrar cualquier rastro de la noche fría y solitaria que había anticipado Kate. Logan era encantador, con un aire seguro y una manera de hablar que mantenía a Kate intrigada. Compartían un gusto evidente por el arte y la moda, lo que hizo que las risas y las historias
fluyeran con naturalidad. Por un momento, Kate se permitió olvidar el silencio de Eric y disfrutar la compañía de este desconocido que parecía entenderla mejor de lo que ella misma habría esperado. Mientras Logan hablaba apasionadamente sobre un reciente viaje a Milán y su amor por los diseñadores clásicos, Kate no pudo evitar compararlo con Eric. Logan era sofisticado, espontáneo y lleno de una energía que parecía vibrar en cada palabra. Aunque ella amaba a Eric, no podía negar que su relación siempre había tenido una rutina estructurada. Eric era práctico, enfocado en sus metas, y aunque eso la había enamorado en su adolescencia, ahora, sentada frente a Logan, se daba cuenta de lo diferente que era el mundo que estaba comenzando a conocer. La velada avanzó y, después de varios brindis y anécdotas, Logan se inclinó ligeramente hacia ella con una sonrisa que revelaba una mezcla de curiosidad y admiración. «Eres fascinante, Kate. No lo digo solo por tu talento para la moda, sino porque se nota que eres alguien con una gran historia que contar». Kate sintió cómo sus mejillas se calentaban, a la vez halagada e inquieta. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Eric confiaba en ella, y aunque técnicamente no estaba traicionándolo, la química que compartía con Logan era innegable. Esa noche, tanto Kate como Eric regresaron a sus respectivos hogares con el corazón acelerado. Las luces de París brillaban a través de las ventanas de Kate, mientras ella se dejaba caer en el sofá, aún con una sonrisa nerviosa en el rostro. Por otro lado, Eric cerró la puerta de su apartamento en Boston, sintiendo una mezcla de emoción y un peso incómodo en el pecho. Ambos tenían una sensación parecida. La adrenalina de lo prohibido los había envuelto durante las últimas horas. Ni Kate podía borrar de su mente la imagen de Logan, con su sonrisa carismática y sus maneras refinadas, ni Eric podía dejar de pensar en la conexión instantánea y familiar que había sentido con Lydia. Sin embargo, el remordimiento también estaba presente, como una sombra que lo seguía a cada paso. Con esa mezcla de emociones, decidieron retomar la rutina de su relación. Eric fue el primero en escribir, y Kate, aliviada de ver su mensaje, respondió de inmediato. Minutos después, ya estaban en una videollamada, como solían hacer cada noche. Hablaron por horas, poniéndose al día sobre sus rutinas, sus nuevos amigos y las cosas que estaban aprendiendo en sus respectivos mundos. Pero ninguno mencionó lo ocurrido esa noche. Era como si ambos supieran que cruzar ese tema sería demasiado peligroso. Entre palabras dulces y promesas de amor eterno, ambos intentaron convencerse de que su relación seguía siendo lo más importante. Sin embargo, en el fondo, no podían negar que había algo electrizante en lo que habían vivido esa noche. La emoción de una aventura, el riesgo y la adrenalina de estar con alguien nuevo los había atrapado. Aunque el amor seguía ahí, fuerte y constante, algo dentro de ellos había cambiado. Ambos estaban en un terreno desconocido, jugando un juego peligroso que, si continuaba, podría llevarlos a lugares de los que no habría vuelta atrás. Los días siguientes, Eric intentó enfocarse en sus estudios en Harvard, sumergiéndose en libros y proyectos, pero su mente constantemente regresaba a aquella cena con Lydia. Recordaba sus risas, la manera en que lo miraba, como si todavía fuera el chico que había amado años atrás. Cada vez que su teléfono vibraba, se encontraba deseando que fuera un mensaje de ella, algo que lo sacudiera del remordimiento mezclado con la emoción que sentía. Una tarde, mientras revisaba notas en la biblioteca, su teléfono sonó. Era un mensaje de Lydia. «Me encantó verte el otro día. ¿Te parece repetirlo pronto? Tal vez algo más casual esta vez. No puedo dejar de pensar en lo divertido que fue hablar contigo». Eric se quedó mirando el mensaje, luchando con sus emociones. Sabía que aceptar implicaría sumergirse aún más en algo que ya comenzaba a sentir como una traición hacia Kate. Pero la verdad era que deseaba verla de nuevo. Sin pensarlo demasiado, respondió: «Claro, ¿qué te parece un café mañana?». La respuesta de Lydia llegó casi de inmediato.
y al día siguiente se encontraron en una pequeña cafetería cerca del campus. A diferencia de la cena anterior, esta vez la conversación fluyó aún más fácil, sin la formalidad de un restaurante elegante. Lidia lo hacía reír como nadie más lo hacía últimamente, y esa comodidad lo envolvía más de lo que le gustaba admitir. Durante el café hablaron sobre sus vidas actuales. Lidia le contó que trabajaba como diseñadora gráfica en una firma local y que había regresado a la ciudad hace poco tras años de viajes. Eric, por su parte, le habló de sus estudios y de lo exigente que era Harvard, aunque evitó mencionar a Kate más allá de un par de referencias vagas. ¿Sabes algo, Eric?, dijo Lidia mirándolo directamente. Siempre pensé que lo nuestro terminó demasiado pronto. No porque quisiéramos, sino porque tuvimos que hacerlo. Y ahora que te vuelvo a ver, siento que estoy en un déjà vu constante, como si el universo nos estuviera dando una segunda oportunidad. Eric se quedó en silencio. Las palabras de Lidia lo golpearon con fuerza. Algo dentro de él quería creer que lo que decía era cierto, pero también sabía que, en ese instante, estaba jugando con fuego. Cuando se despidieron, Lidia lo abrazó, y ese simple gesto se sintió diferente. Era cálido, familiar y peligroso. Mientras Eric caminaba de regreso a su apartamento, su mente era un torbellino. Sabía que estaba cruzando líneas que no podría borrar, pero también que la emoción de estar con Lidia lo atrapaba más con cada encuentro. Kate había estado dándole vueltas a la noche con Logan. La emoción del paseo por el Sena, la forma en que él la hacía sentir, parecía haber borrado por un momento cualquier pensamiento sobre Eric y la culpa que había comenzado a arremeter dentro de ella. El día después de su cita, Kate se encontraba en su departamento en París, frente a una ventana que daba a las vibrantes calles de la ciudad. Pensaba en todo lo que había vivido hasta ese momento. El choque de culturas, los nuevos horizontes y cómo de alguna manera Logan parecía ser la puerta a un mundo completamente diferente al de Eric. Esa tarde, mientras paseaba por Le Marais, la zona bohemia de la ciudad, Logan le envió un mensaje. ¿Te gustaría almorzar conmigo mañana? Hay un lugar que quiero mostrarte, algo fuera de lo común. Además, creo que aún tenemos mucho de qué hablar. Kate, con una sonrisa en el rostro y un leve remordimiento, aceptó. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero la atracción por Logan no podía ignorarla. La idea de estar con él de nuevo la hacía sentirse viva, como si fuera la protagonista de una película que ella misma había escrito. Al día siguiente, se encontraron en un café pintoresco que Logan había recomendado. Un lugar escondido entre las calles más tranquilas de la ciudad. Logan era siempre tan encantador, tan natural. La conversación fluía sin esfuerzo, y por cada historia que compartían, parecía que Kate descubrían más y más cosas sobre él, pero también sobre sí misma. Después del almuerzo, Logan sugirió dar un paseo por el río, y sin pensarlo mucho, Kate aceptó. Mientras caminaban junto al agua, la ciudad de París parecía envolverlos aún más, creando una atmósfera perfecta para lo que estaba sucediendo entre ellos. Logan se detuvo cerca de un puente, mirándola intensamente. Kate, eres increíble. Y no me refiero solo a tu talento, sino a la persona que eres. Me siento afortunado de haberte conocido. Kate lo miró, sin saber bien cómo responder. Una parte de ella quería confesar la verdad. Quería decirle que estaba en una relación, que estaba engañando a Eric. Pero otra parte quería aferrarse a lo que sentía en ese momento, a la intensidad de la conexión con Logan. Logan la miró fijamente y sin previo aviso la besó. El beso fue suave, cálido, cargado de una emoción inexplicable. Kate cerró los ojos, dejándose llevar, aunque en el fondo sabía que cruzaba una línea muy peligrosa. Cuando se separaron, ambos permanecieron en silencio por un instante, sabiendo que lo que acababa de ocurrir cambiaría las cosas. No quiero apresurarte, Kate, pero lo que siento por ti no lo puedo ignorar.
Kate sintió un nudo en el estómago, luchando entre lo que quería y lo que debía hacer. Mientras caminaban de regreso al departamento, su mente daba vueltas, sin encontrar una respuesta clara. Al llegar a su apartamento, Kate se despidió de Logan con un beso en la mejilla, y mientras cerraba la puerta detrás de él, sintió una mezcla de emociones. La adrenalina de la aventura seguía presente, pero también el peso de la culpa. Eric seguía en su mente, pero el ahora con Logan había cambiado todo. Los meses pasaron rápidamente, y lo que había comenzado como una amistad inocente entre Kate y Logan se fue transformando en algo mucho más comprometedor. Al principio, los encuentros parecían casuales, una excusa para explorar la ciudad, disfrutar de la compañía del otro sin presiones. Pero con el tiempo, la conexión entre ellos creció, se volvió más intensa y en muchos momentos más peligrosa. Se veían más seguido, compartían cenas, paseos, risas y conversaciones profundas sobre la vida, el amor y sus sueños. Algo que en un principio parecía un simple escape, ahora los había atado emocionalmente. Kate comenzó a sentirse viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cada vez que estaba con Logan, sentía que el mundo se reducía a solo ellos dos, como si todo lo demás dejara de existir. A veces la culpa la invadía, especialmente cuando pensaba en Eric y lo que le estaba haciendo. Pero esos momentos desaparecían rápidamente cuando sentía la emoción de estar con alguien que parecía entenderla tan bien, de una forma tan diferente a Eric. Por otro lado, Eric también se había dejado llevar por su propia aventura con Lydia. Lo que comenzó como una simple cena para rememorar viejos tiempos se había transformado en un juego peligroso. Ambos comenzaron a verse más seguido, compartiendo confidencias, experiencias y, sin pensarlo, cruzando límites que, al principio, Eric nunca habría imaginado atravesar. La relación con Kate parecía haberse vuelto rutinaria, un intercambio de mensajes y llamadas rápidas, pero sin la chispa que antes los había unido. La emoción de la novedad, de la adrenalina de lo prohibido con Lydia, lo mantenía en una especie de nube, lejos de la realidad de su relación a distancia. El destino, siempre impredecible, tenía una jugada más que ninguno de ellos esperaba. Kate y Logan, después de varios meses de compartir aventuras, decidieron tomar un descanso juntos. La idea de unas vacaciones relajantes en una playa paradisíaca había surgido en una conversación casual, y pronto se convirtió en un plan concreto. Quisieron escapar de la rutina, disfrutar del sol y, ¿por qué no?, de una aventura más. Kate pensó que sería la oportunidad perfecta para desconectarse de todo, aunque sin dejar de lado la culpa que a veces la asaltaba por estar lejos de Eric. Por otro lado, Eric y Lydia también decidieron hacer una pausa en sus vidas y tomar unas vacaciones. La idea de escapar a un destino exótico y tranquilo les pareció ideal. Una oportunidad para profundizar aún más en su relación sin las distracciones del día a día. Eric, sin embargo, no sabía que su decisión de ir a ese lugar sería un golpe de suerte para él, o tal vez una desgracia. Ambos grupos, sin saberlo, habían elegido el mismo destino para sus vacaciones, un pequeño paraíso tropical que prometía relax y belleza natural. El sol brillaba en el horizonte cuando los aviones aterrizaron, y al principio todo parecía perfecto para cada uno de ellos. Se registraron en sus respectivos hoteles, disfrutaron de la emoción de estar en un lugar nuevo y se sumergieron en las actividades que el destino ofrecía. Pero el destino, como suele suceder, no tardó en hacer que sus caminos se cruzaran. La primera vez que Kate y Eric se vieron fue por casualidad en el lobby del hotel. Kate salía de su habitación, pensando en el día que tenía por delante, cuando vio a Eric entrar al vestíbulo con Lydia. Los ojos de ambos se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Eric, sorprendido, intentó disimular su incomodidad, pero la expresión de Kate no dejaba lugar a dudas. Ambos sabían que este encuentro no era casual.
Lydia, al notar la tensión en el aire, sonrió ligeramente y saludó a Kate con una cortesía que intentaba disimular cualquier malestar. Pero Kate no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. ¿Cómo había sido posible que se encontraran en el mismo lugar, en el mismo momento, después de todo lo que había ocurrido entre ellos? Eric se acercó lentamente, su mirada llena de incertidumbre y confusión. «Kate», murmuró, sin saber cómo comenzar la conversación que sabía que tendría que abordar tarde o temprano. «Eric, no me lo puedo creer», respondió Kate con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura. «¿Qué estás haciendo aquí?» La atmósfera se volvió aún más densa. Logan, que había estado tomando un trago en el bar cercano, observaba la escena desde lejos. Había notado la tensión entre Kate y Eric, y aunque no entendía por completo la dinámica entre ellos, su intuición le decía que algo más estaba pasando. Decidió acercarse, como si fuera un intento de suavizar el ambiente, pero en realidad también era su propia manera de reclamar el espacio que creía que le pertenecía. «Hola, soy Logan», dijo con una sonrisa mientras se acercaba a Kate, dejando en claro que su presencia era de algo más que solo un acompañante. Eric lo miró con una mezcla de sorpresa y celos que no podía ocultar, pero también sabía que no tenía derecho a reclamar nada. Después de todo, él también había estado involucrado con Lydia. La situación comenzó a volverse aún más tensa cuando Lydia, al darse cuenta de la dinámica, sonrió de manera irónica. «Vaya, parece que no estamos tan solos como pensábamos», dijo, intentando aligerar la tensión, aunque su tono dejaba entrever que ella también estaba disfrutando de ese momento inesperado. Así, en medio de esa escena tan cargada de emociones, los cuatro se encontraron, atrapados en una serie de encuentros fortuitos y no tan fortuitos. Nadie había planeado esta reunión, pero el destino, con su peculiar sentido del humor, había hecho que sus vidas se entrelazaran de una manera que ya no podían ignorar. Ahora, todos tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. La tensión en el aire era palpable, y, aunque intentaron mantener las apariencias, las emociones ya estaban a flor de piel. La reunión en el lobby del hotel no era solo una coincidencia, sino una confrontación que había estado pendiente durante meses. Lydia observó a Eric con una mirada fría, como si toda la emoción de la noche anterior hubiera desaparecido en un instante. No tardó en dar un paso hacia él, enfrentándolo con una intensidad que no podía ocultar. «Eric, ¿de verdad creíste que esto no iba a salir a la luz?», dijo Lydia, su voz llena de reproche. «¿Qué estamos haciendo aquí después de todo lo que ha pasado? ¿Es esto una broma para ti?». Eric, atrapado en el momento, intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. No sabía cómo justificar lo que había estado haciendo. No sabía cómo enfrentar la realidad de lo que había estado ocultando. «No es lo que parece, Lydia», comenzó, pero Lydia no lo dejó continuar. «¿No es lo que parece?», repitió ella con sarcasmo. «Entonces explícame qué es esto, Eric, porque lo que yo veo es a un hombre que no sabe lo que quiere. Estás aquí conmigo, pero sigues aferrándote a tu novia a distancia. ¿Qué se supone que somos, Eric? ¿Una simple distracción?». Eric, visiblemente avergonzado, se quedó en silencio. Sus ojos buscaban la mirada de Kate, que ahora lo observaba desde una distancia, con el rostro frío y la mente llena de dudas. «Es complicado, Lydia», dijo al fin, buscando una salida, pero Lydia no quería escuchar excusas. «No, no es complicado, Eric. Eres un cobarde. No puedes ser honesto con nadie, ni conmigo ni con ella. Y lo peor es que no te atreves a enfrentarte a ti mismo». Lydia dio un paso atrás, como si le hubiese dado la espalda, y Eric se sintió más solo que nunca en ese momento. Mientras tanto, al otro lado del vestíbulo, Logan observaba la escena. Su rostro se endureció al ver cómo Kate y Eric intercambiaban palabras, y su paciencia comenzó a desmoronarse. Había estado intentando mantener la calma,
ser el buen amigo que había comenzado a hacer algo más. Pero no podía ignorar la tensión en el aire. Se acercó a Kate, dándose cuenta de que era su turno de reclamar lo que sentía. «¿Así que esto es lo que haces, Kate?», dijo, su voz llena de frustración. «Te metes en una relación, te involucras con alguien, pero en cuanto aparece alguien del pasado, ¿te olvidas de todo? ¿Así es como funciona para ti?». Kate, al escuchar la acusación, se quedó paralizada por un momento. «Logan, no es así», trató de explicar, pero él no la dejó continuar. «¿De verdad crees que soy tonto?», interrumpió. «¿Qué se supone que es esto? ¿Lo que pasó anoche? ¿Todo esto? ¿Es solo un juego para ti?». «No, no es un juego, Logan», dijo Kate, luchando por mantener la calma mientras sentía el peso de la culpa. «Pero no entiendes lo complicado que es para mí. Todo esto nunca lo planeé». «Pues no lo planeaste, pero lo hiciste», replicó Logan con dureza. «Y ahora estás atrapada entre dos mundos, Kate, entre Eric, que te está engañando en su propia manera, y yo, que me estoy quedando aquí esperando que tú tomes una decisión. ¿Sabes lo difícil que es ser el segundo plato?». Kate sintió como si un puño le apretara el corazón. «No es así, Logan, no es tan sencillo». Logan dio un paso atrás, con una sonrisa amarga. «No, no es sencillo, pero ahora lo sé todo». El reproche en sus palabras caló hondo en Kate, que comenzó a cuestionarse si las decisiones que había tomado, sin pensar en las consecuencias, la habían llevado a un lugar del que sería difícil salir. A su vez, Eric y Lydia no paraban de mirarse, cada uno con la mirada llena de preguntas sin respuesta, mientras el aire entre ellos se volvía aún más denso. Los cuatro se habían encontrado en un mismo punto, en un cruce de caminos que los obligaba a enfrentar las mentiras, las decisiones y la realidad de sus acciones. En ese momento, las palabras sobraban, porque todos sabían que las consecuencias de sus elecciones estaban a punto de desatarse de manera irreversible. Más tarde, cuando la noche había caído y el bullicio del hotel se había apaciguado, Kate y Eric se encontraron en la terraza. La tensión de aquel día los había dejado agotados, pero también necesitaban respuestas. Era la primera vez en meses que se miraban a los ojos sin la mediación de una pantalla. El silencio inicial era casi insoportable, pero fue Eric quien finalmente habló, admitiendo lo que había estado pasando entre él y Lydia. Sus palabras no intentaron excusar sus acciones, pero tampoco buscaban justificar lo injustificable. Kate, con un nudo en la garganta, confesó también lo que había ocurrido con Logan. Ambos escucharon sin interrumpirse, sin gritar ni acusar, porque las heridas ya estaban hechas, y lo único que quedaba era enfrentar la verdad. En medio de las confesiones, comenzaron a recordar lo que los había unido desde el principio. Hablaron de la primera vez que se vieron en la secundaria, de cómo soñaron con construir una vida juntos y de los momentos felices que habían compartido antes de que todo se complicara. Por un instante, la chispa entre ellos se encendió de nuevo, recordándoles por qué se habían amado tanto. Pero esa chispa también iluminó la distancia emocional que ahora los separaba. Lo que habían hecho el uno al otro había dejado grietas imposibles de reparar. Ambos entendieron que, aunque seguían sintiendo algo profundo, su relación ya no era lo que solía ser. Habían cruzado límites que no podían deshacerse y, en el proceso, habían perdido no solo su amor, sino también a personas que realmente los valoraron. Mientras se despedían, Kate y Eric compartieron un último abrazo lleno de arrepentimiento y nostalgia. Sabían que esta sería la última vez que se verían de esa manera. Habían aprendido, de la forma más dura, que jugar con emociones ajenas y buscar la adrenalina de lo prohibido podía costarles lo más valioso que tenían. La búsqueda de emociones fugaces y la incapacidad de enfrentar los problemas en una relación llevaron a Kate y Eric a perder lo más importante: el amor y la confianza que los habían unido. A veces, el deseo de vivir algo nuevo nos lleva a descuidar lo que ya tenemos.
Y cuando nos damos cuenta del error, ya es demasiado tarde. Las aventuras pueden traer emoción momentánea, pero también pueden destruir los cimientos de algo verdadero, dejando a su paso nada más que arrepentimiento.